Buenas, soy el rabino Denis Lebrón. Sean bienvenidos al programa Por el Camino de la Torá, que se transmite a través de Radio Centro Miami y Southwest TV, por cortesía de ambos canales, gracias a Ángel Cristóbal y Felicia Jiménez, director y productora de este programa. Gracias también al ingeniero de audio Hugo Enríquez de la emisora. Hoy vamos a hablar acerca de la estrella de David. Nos reunimos los viernes a las 8, los sábados a las 5 de la tarde y hacemos la conclusión de lo que es el Shabbat con Havdalah, que es una ceremonia de prosperidad. Los invitamos a todos para que compartan con nosotros esa magnífica ritual de la prosperidad, Havdalah y también el Shabbat. Así es que los invitamos a todos en el 14665 Southwest 45 Street, Miami, Florida, 33175. Para donaciones por Cele, nos las puede hacer al 786-355-3978. Comenzamos con la información y la explicación acerca de lo que es la estrella de David. ¿Qué significa la estrella de David? La estrella de David es uno de los símbolos más importantes de la cultura judía. De hecho, se encuentra en la bandera del Estado de Israel y se atribuye a David, antiguo rey de Israel. La estrella de David está compuesta de 6 puntas que se forman con 2 triángulos equiláteros. Esta estrella de 6 puntas con triángulos equiláteros, si seguimos el dibujo de la misma, encontramos que tiene 12 puntas, las cuales se forman en los 6 triángulos que lo componen. Esto representa las 12 tribus del pueblo judío y el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, el patriarca. Todas ellas encierran un espacio, el cual representa la forma en que acampaban los hijos de Israel en el desierto. En el centro estaba el santuario con los levitas y los sacerdotes, y a su alrededor las 12 tribus en 4 grupos de 3. Se encontraban en la siguiente disposición demostrada en lo que es la imagen arriba. ¿Ok? Está compuesto por dos grandes triángulos. Uno de los triángulos tiene un vértice hacia arriba y el otro triángulo con el vértice dando dirección abajo. Esto nos muestra supuestamente la posibilidad del ser humano de subir el triángulo de la vida, teniendo como objetivo el cielo, o sea, los valores espirituales. La Torá, la explicación de la Torá, los secretos del cielo, y de esta manera que el triángulo hacia abajo nos dice que de no querer elevarse y solo ocuparse de cuestiones materiales y mundanas, se bajará espiritualmente. Pero si hacemos Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿ok?, con manual de vida, que es una instrucción que viene de lo alto de nuestro Creador, nos cae una lluvia de bendiciones, de Berajot en hebreo. La estrella de David o Magen David, escudo de David, es un símbolo compuesto por 2 triángulos equiláteros superpuestos, formando una estrella de 6 puntas o hexagrama. A pesar de estar popularmente vinculado al judaísmo, el significado de la estrella de David, según la Biblia, se le atribuye al rey David, quien es el rey puesto por Dios en la tierra. David es quien enfrentó el gigante Goliat, tornándose en un rey guerrero
y conquistador de tierras. Recuerden que el rey David fue perseguido por los soldados del rey Saúl, ¿ok? Y bueno, fue definitivamente Hashem había escogido a David como próximo rey, y el rey Saúl no quería que él fuera el próximo rey. Por lo tanto, envió sus soldados para que lo mataran. Él se escondió en una cueva y milagrosamente las arañas formaron la estrella de David. Cuando pasaron por al frente esos soldados enviados por el rey Saúl, dijeron: ¿cómo es posible que esas arañas hayan tejido tan rápido esa estrella? Y por lo tanto, y debido a eso, el rey David salva su vida. Así es, el pueblo de Israel es un pueblo de milagros constantemente. El que existamos en Israel con 9 millones de habitantes y estamos rodeados de mucha gente que no nos quiere ahí, es un milagro. Que hayamos sobrevivido a todos los holocaustos y que estemos hoy día, muchos de esos descendientes de judíos que somos el pueblo de Israel, es un milagro. Cada judío es un milagro. Y cada festividad también decimos: trataron de matarnos, no pudieron, vamos a celebrar, vamos a comer y vamos a tomar. ¿Okay? Se dice en la historia que el hijo del rey David, el que posteriormente sería el rey Salomón, grabó la lucha entre David y Goliat en un anillo como un hexagrama simbólico de esa energía y lucha entre el cielo y la tierra. Es por eso que antiguamente se le llamaba el sello de Salomón y se popularizó posteriormente como la estrella de David por los israelitas. Eso lo leemos en Isaías 65 del 1 al 7. Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije: heme aquí a una nación que no invocaba mi nombre. Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno, en pos de sus pensamientos. Un pueblo que de continuo me provoca en mi propio rostro, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se sientan entre sepulcros y pasan la noche en lugares secretos, que comen carne de cerdo. Recuerden que eso está prohibido en Levíticos 11. Es una carne inmunda. Y en sus ollas hay caldo de carnes inmundas, que dicen: quédate donde estás, no te acerques a mí, porque soy más kadosh que tú, más santo que tú. Estos son humo de mi nariz, fuego que arde todo el día. He aquí escrito, está delante de mí, no guardaré silencio, sino que les daré su pago y les recompensaré en su seno por vuestras iniquidades y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Hashem nuestro Dios. Porque quemaron incienso en los montes y en las colinas me injuriaron. Por tanto, me diré en su seno su obra pasada. Salomón, hijo de David, llevaba un anillo con la estrella de 6 puntas. Se le identifica como símbolo judío desde la Edad Media. Incluso aparece en la bandera de Israel. David, el segundo rey de Israel y fundador de la dinastía que lleva su nombre, reinó durante 40 años. Y los primeros 7 años como rey de la tribu de Yehudá en Hebrón, y los siguientes 33 años
como rey de las 12 tribus unidas, gobernando desde Jerusalén. David es una de las más fascinantes personalidades de la Biblia, que lo describe con todas sus virtudes y sus defectos. Su importancia en la Biblia judía solo es sobrepasada por Moisés. Creó una identidad judía que ha sobrevivido hasta hoy y fundó una dinastía que gobernó el reino durante 4 siglos. Nunca después de él, la nación hebrea volvió a ser tan fuerte y tan poderosa. David controló un extenso imperio que llegaba desde el río Éufrates hasta la frontera con Egipto. Y en la tradición judía, David, el rey ideal, antecesor del Mesías, que restaurará al pueblo de Israel. Y David fue un hombre brillante y complejo con enormes talentos, un guerrero valiente, un político hábil, un músico extraordinario y un maravilloso poeta. Y en su vida privada tenía debilidad por las mujeres y fue el padre indulgente de una familia disfuncional. David, el octavo y más joven hijo de Yishai, un granjero acomodado, nació en Belén. Su padre fue el nieto de Ruth la Moabita y de Boaz, perteneciente al clan Parés de la tribu de Judá. Desde temprana edad, David, mientras cuidaba las ovejas de su padre, tuvo ocasión de demostrar su valentía matando a un león y a un oso que estaban llevando ovejas del rebaño. Dios, Hashem, desilusionado el rey Saúl, envió al profeta Samuel a Belén, y los ancianos de la ciudad, alarmados por la visita, le preguntaron: ¿tu venida es pacífica? Sí, vengo a hacer un sacrificio al Señor. Purifíquense y acompáñenme al sacrificio, contestó Samuel. Samuel vio a los hijos de Yishai, y al ver a Eliab el mayor, se dijo a sí mismo: de cierto, el ungido del Señor está delante de él. No miras a su apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. A Dios no mira lo que el hombre mira, pues el hombre ve lo que es visible, pero el Señor Adonai, nuestro Creador, mira el corazón, le dijo Dios. Yishai hizo pasar a 7 de sus hijos frente a Samuel, y el profeta le dijo: Señor, no ha escogido a ninguno de estos. ¿Son ellos todos los hijos que tienes? Y él dice: hay uno menor que está cuidando el rebaño, contestó Yishai. Envía a alguien a que lo traiga, porque no me sentaré a comer hasta que él no llegue. Y le dijo Samuel: David, un muchacho pelirrojo, bien parecido, buen mozo, fue traído del campo. Y Hashem Dios le dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque él es el escogido. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos, y luego regresó a Ramá. El rey Saúl, luego de su pelea con Samuel, empezó a sufrir de depresión, y sus sirvientes, preocupados, pensaron que la música mejoraría el ánimo del rey. Alguien mencionó que David era un buen músico, y el rey ordenó que lo traigan a su presencia. Algún tiempo después, el ejército filisteo se congregó en una colina, y el ejército israelita, comandado por Saúl, tomó posiciones en Filisteo y se congregó en una sola colina. Y el ejército israelita
Comandado por Saúl, tomó posiciones en otra colina, con un valle separando a los dos ejércitos. Un gigante de cerca de 2 metros 70 de estatura, llamado Goliat, armado con una armadura de pesado bronce, salía cada día del campamento filisteo y desafiaba a gritos a los israelitas, diciendo que estaba dispuesto a luchar contra cualquiera de ellos. Esto lo hizo mañana y tarde. Y durante 40 días David se encontraba en Belén, ayudando a su padre Yishai a cuidar su rebaño de ovejas. Sus 3 hermanos mayores, Eliab, Abinadab y Shammah, estaban enrolados en el ejército del rey Saúl. Yishai, que quería saber cómo estaban sus hijos, envió a David al campamento israelita con 10 panes para ellos y un regalo de 10 quesos para su comandante. David llegó al campamento cuando Goliat gritaba su desafío a los israelitas. David escuchó a los aterrorizados soldados decir que el rey Saúl había prometido una gran recompensa al hombre que matase al gigante. Le daría su hija en matrimonio y lo exoneraría a su familia de la obligación de pagar impuestos. Algún tiempo después, el ejército filisteo se congregó en una colina y el ejército israelita, comandado por Saúl, tomó posiciones en otra colina y con un valle separando a los dos ejércitos. Un gigante de cerca de 2 metros 70 de estatura, llamado Goliat, armado con una armadura de pesado bronce, salía cada día al campamento filisteo y desafiaba a gritos a los israelitas, diciendo que estaba dispuesto a luchar contra cualquiera de ellos. Y esto lo hizo mañana, tarde, durante 40 días. Y David se encontraba en Belén ayudando a su padre Ishai, cuidando su rebaño de ovejas. Sus 3 hermanos mayores, Eliab, Abinadab y Shammah, estaban enrolados en el ejército del rey Saúl, como ya dijimos. Ya David llegó al campamento cuando Goliat gritaba su desafío a los israelitas. David escuchó a los aterrorizados soldados decir que el rey Saúl había prometido una gran recompensa al hombre que matase al gigante. Le daría a su hija en matrimonio y exoneraría a su familia de la obligación de pagar impuestos. Algún tiempo después, el ejército filisteo se congregó en una colina y el ejército israelita, comandado por Saúl, tomó posiciones en otra colina con un valle separando a los dos ejércitos. Un gigante de cerca de 2 metros 70 de estatura, llamado Goliat, armado con una armadura de pesado bronce, salía cada día del campamento filisteo y desafiaba a gritos a los israelitas, diciendo que estaba dispuesto a luchar contra cualquiera de ellos. Y esto lo hizo mañana y tarde durante 40 días. David se encontraba en Belén, ayudando a su padre Ishai, cuidando su rebaño de ovejas. Y sus 3 hermanos mayores, Eliab, Abinadab y Shammah, estaban enrolados en el ejército del rey Saúl, Yishai, que quería saber cómo estaban sus hijos, envió a David al campamento israelita con 10 panes para ellos y un regalo de 10 quesos para su comandante. ¿Ok? David llegó al campamento cuando Goliat gritaba su desafío a los israelitas. David escuchó a los aterrorizados soldados decir que el rey Saúl había prometido una gran recompensa al hombre que matase al gigante, le daría a su hija al matrimonio y exoneraría a su familia de la obligación de pagar impuestos para la paz del mundo. ¿Ok? Y ustedes saben que la conclusión de este relato, que el rey David mata al gigante Goliat. ¿Ok? Milagro. Pueblo de milagro. Vamos a hablar acerca de también quiénes somos
y por qué propósito existo. Cómo hemos aparecido aquí y hacia dónde vamos. No es posible que hayamos estado en este mundo antes. ¿Cómo podemos conocernos a nosotros mismos y al universo? ¿Por qué sufre el hombre? ¿Y acaso es posible evitar el sufrimiento? ¿Cómo encontrar el shalom y la paz, la satisfacción y la suerte? ¿Cómo podemos lograr tranquilidad, plenitud y felicidad? Simha en hebreo. Mucha gente en cada generación ha intentado encontrar respuesta a estas preguntas de forma persistente. El hecho de que esto ocurra de generación en generación indica que todavía no se han encontrado respuestas satisfactorias. Estudiando la naturaleza y el cosmos, encontrando que todo lo que nos rodea existe y funciona de acuerdo a reglas estrictas e intencionadas, considerándonos a nosotros mismos como la culminación de la creación natural, encontramos a la humanidad como si estuviera fuera del sistema. Por ejemplo, al ver la manera sabia y lógica en que la naturaleza ha creado cada parte de nuestro organismo, al ver el propósito preciso que tiene cada una de las células del cuerpo, somos incapaces de responder a la pregunta: ¿cuál es el propósito de este organismo viviente? Todo lo que nos rodea está impregnado de la relación causa y efecto. Nada se crea sin un propósito. En el mundo de los cuerpos físicos hay leyes definidas de movimiento, dinámica y rotación. Una lógica similar existe en las plantas y el reino animal. Pero la pregunta primordial: ¿por qué propósito existe todo esto? Es decir, no solo nosotros mismos, sino también el mundo que nos rodea, todavía permanece sin respuesta. ¿Existe una persona en el mundo que nunca, al menos una vez en su vida, se haya preocupado por esto? Las teorías científicas existentes sostienen que el mundo es gobernado por leyes físicas invariables que somos incapaces de cambiar. Nuestro simple propósito consiste en utilizar sabiamente esas leyes para vivir bien unos 70 o 120 años de nuestra vida, preparando el terreno literal y figuradamente para las generaciones futuras. Pero ¿a fin de qué? ¿Evolucionar la humanidad a través de la evolución de forma simple, o fue la vida traída de otros planetas, o no tiene eso ninguna relevancia? Hay dos fechas: el nacimiento y la muerte, y todo lo que ocurre entre ambas es único, por consiguiente precioso. O es a la inversa: es la vida nada si después de esta hay un final, hay una oscuridad, un precipicio. ¿Dónde está la sabia naturaleza lógica que todo lo observa, que nada crea en vano? ¿O existen leyes y objetivos que todavía no se han descubierto? Nuestro estudio del mundo es en esencia el estudio de la reacción del mundo a nuestras acciones. Aquello que percibimos a través de nuestros 5 sentidos: vista, oído, gusto, tacto, olfato, o por instrumentos que aumentan su alcance. Todo lo que está más allá de nuestros estudios no lo percibimos en absoluto y no existe en lo que respecta a nosotros. Es más, todavía somos incapaces de darnos cuenta de la carencia de un sentido. De la misma forma en que no extrañamos un sexto dedo, o en la forma en que es imposible explicar la vista a alguien que nació ciego. Por esta razón, el hombre nunca descubre las formas ocultas de la naturaleza por los métodos a su disposición. De acuerdo a los secretos del cielo, el mundo espiritual existe, pero no es percibido por los órganos de los sentidos. Nuestro universo es una pequeña parte de este mundo ubicado en el centro, y nuestro planeta, la Tierra,
es su centro interno. Este mundo de información, de pensamientos y sentimientos nos afecta a través de las leyes perceptibles de la naturaleza y al azar nos pone en ciertas situaciones que determinan la forma en que actuamos. No tenemos influencia en asuntos como el tiempo y el lugar de nuestro nacimiento, o quienes vamos a ser, a quién vamos a conocer en nuestra vida, qué consecuencias van a tener nuestras acciones. Hay 4 tipos de conocimiento disponibles al hombre, los cuales debe comprender. Primero, el estudio de la creación y el desarrollo de los mundos, como el Creador lo ha creado, como el mundo espiritual y material interaccionan. Es el propósito de la creación humana. Segundo, el funcionamiento, estudio de la naturaleza humana, de su conexión con el mundo espiritual. Tercero, el circuito de las almas, el estudio de la naturaleza de cada alma y sus recorridos, cómo el hombre actúa en esta vida y en la siguiente, cuál es el propósito del descenso de un alma en un cuerpo y por qué cierto cuerpo recibe cierta alma. También trata de la historia de la humanidad como resultado de cierto orden y de transferencia de las almas. Cuarto, el gobierno, el estudio de nuestro mundo, objetos inanimados, plantas y animales, su naturaleza y su rol, cómo ellos son gobernados desde el mundo espiritual. El gobierno supremo y nuestra percepción de la naturaleza del tiempo, del espacio, el estudio de los poderes supremos que mueven los cuerpos materiales hacia un cierto punto. Es posible adivinar el misterio máximo de la vida humana sin preguntarse acerca de su fuente. Cada hombre trata de reflexionar acerca de esto. Una búsqueda del propósito y del sentido de una vida individual, así como la vida de la humanidad, en perspectiva, es el asunto central de la vida espiritual del hombre. Desde la mitad del siglo XX hemos observado un renacimiento de la orientación religiosa de la humanidad. El progreso tecnológico y los cataclismos mundiales que han dado nacimiento a todo tipo de teorías filosóficas que no han dado al hombre satisfacción espiritual, y de todos los placeres existentes en nuestro mundo solo ha recibido una pequeña chispa. Su presencia en los objetos materiales nos da placer, y en otras palabras, todas las sensaciones agradables que el hombre experimenta en las diversas situaciones y que son causadas por diferentes cosas son solo posibles debido a la presencia de esta chispa. Y es más, al pasar el tiempo, el hombre tiene que continuar buscando nuevos objetos de placer con la esperanza de experimentar placeres cada vez más grandes, sin saber que todos esos objetos no son más que las cortezas, las corazas, las conchas, las cubiertas, y que la esencia del Ner Dakik permanece igual. Hay 2 formas de traer a la persona a la absoluta satisfacción a través de la realización de la necesidad de elevar el espíritu sobre la materia. Es la vía de los secretos del cielo y el judaísmo y la Torá, y la otra vía es la vía del sufrimiento a quien no quiere utilizar la Torá como manual de vida. La primera vía es el judaísmo, secretos del cielo, y a través del cual el hombre puede liberarse poco a poco del egoísmo. La segunda vía es usual, sentir repentinamente un sentimiento de hambre espiritual y buscar una fuente de satisfacción. Solamente podemos aconsejar los secretos del cielo, el estudio de la Torá a tiempo y no esperar por la vía del sufrimiento. Con esto terminamos nuestra entrega de hoy. Shabbat Shalom y bendiciones para todos ustedes, y Shavuot Tov. Cuando termine, suscríbanse a nuestro canal y denle también un like. Bendiciones para todos. Shalom, shalom.